Bueno, en primer lugar, quiero agradecer esta amable invitación recibida de IETSI. Es realmente importante abordar este tipo de temas. Quiero saludar a todos los expositores que están hoy día aquí, así como a los representantes de las importantes instituciones de salud a las que han convocado. Permítanme un instante. Yo normalmente trato de no hacer textos muy largos, entonces traigo uno que espero que nos ayude. Mi ánimo es el de reflexionar sobre un eje importante en el marco de la comunicación. Lo estoy trabajando ahora en las investigaciones que abordamos en el grupo de investigación en comunicación y salud de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como en la maestría en comunicación en salud. Lo estamos abordando también en clases. Es un eje fundamental para nosotros, que es la relación entre comunicación y discriminación. Esto porque la racialización en los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, han sido ampliamente documentados tanto en Perú como en el mundo en el ámbito de las comunicaciones, en las humanidades también y en las ciencias sociales. Las aproximaciones y recojo de evidencias se han realizado por medio de observaciones etnográficas, también a través de la exploración de opiniones y de documentación de experiencias de administradores y de personal médico, parteras, niños, mujeres, hombres, afrodescendientes e indígenas. En algunos lugares se han realizado cartografías inclusive de violencia en la atención. Se ha demostrado ampliamente, además, que la pobreza, el género y las diferencias étnicas, cuando confluyen entre sí, provocan comportamientos de marginación tanto en el diseño de políticas de salud como en el ámbito de la atención de la salud y en el de la denominada ayuda gubernamental. Aquí uso a propósito esta frase porque quería señalar cómo la denominación de ayuda que se da a los programas gubernamentales coloca en condición de carencia a los beneficiarios, que es otra palabra no gratuita colocada en las políticas. Es una ecuación de palabras que ubica a algunos seres humanos en un espacio de infravaloración. Ellos carecen, nosotros les ayudamos. Pero ¿por qué no tienen? ¿Por qué son pobres? ¿Por qué son diabéticos? ¿Por qué están embarazadas a temprana edad? No es asunto de las políticas. Nosotros lo que tenemos que ofrecer es ayuda, ¿verdad? Las condiciones sociohistóricas y políticas desiguales en las que han vivido los grupos étnicos denominados minoritarios y el acceso diferenciado a los recursos económicos se han definido como determinantes de la salud. En este marco, se ha discutido ampliamente en países como México, Brasil, Colombia y varias zonas del continente africano el uso del concepto de interculturalidad, pues habilita formas que reafirman inadvertidamente la desigualdad en la sociedad. La asumen estos desiguales, estos que no hablan, que solo hablan su lengua, estos que tienen otras costumbres, no las nuestras, que no conocen lo que nosotros conocemos, ¿no? Occidente versus los exóticos, toda esta división nos va generando un orden del mundo que marca todas nuestras acciones. Partimos de la idea que la discriminación racial refuerza la violencia, que de tanto ensayar esta discriminación, de tanto usarla, es sistemática en los servicios de salud y normaliza prácticas discriminatorias entre el personal de salud, entre ellos, y normaliza también prácticas discriminatorias con los pacientes y con los usuarios de los servicios, y las transgresiones más significativas son realizadas sobre el cuerpo de las mujeres racializadas.
Las ideas presentadas aquí provienen de los argumentos trabajados para Black Peruvian, Any Racist, Feminist Self, Representation Through Right Miscommunication, con Sharon González y Elisa Fluker. Y es un estudio que es un reclamo contra el racismo. En el año 2017, hace 5 años, sabíamos ya que había una sobrerepresentación de afrodescendientes en el grupo constituido por personas que se encuentran en situación de pobreza y están ocupadas principalmente en trabajos informales y de cuidado. Es el grupo poblacional que abandona más la escuela, es el grupo poblacional que menos asiste a controles de niños sanos, es el grupo poblacional que tiene mayor cantidad de niñas embarazadas. No voy a colocar aquí las cifras, están publicadas ampliamente, y si bien este es un encuentro de investigaciones, no voy a usar el valioso y poquito tiempo que tenemos en mostrar todos esos datos, porque están disponibles. Estas personas presentan los peores indicadores de bienestar. Los peores frente a ¿quiénes? A sus pares humanos no afrodescendientes. Aparecen como uno de los grupos más vulnerables frente a la pandemia de COVID-19, tanto en lo que representa la infección como en la mortalidad. Varios organismos e instituciones, como la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas de Población Afrodescendiente, RIAFRO, tienen cifras del 2020 que señalan el hecho de que la población afrodescendiente es más vulnerable frente al COVID-19 debido a la desigualdad y la discriminación racial estructural de la que es objeto. Vamos a hablar de esta en términos de comunicación. Lo primero que tendría que decir es que hay un flujo permanente entre los seres humanos que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos, y a ese flujo le vamos a llamar comunicación. No es lo mismo que información. Desgraciadamente, y después de tantas décadas de estudio de las comunicaciones, en los ámbitos de ciencias y de salud, tenemos que seguir insistiendo en que comunicación e información no son sinónimos. Información son esos datos que les he dicho que están en todos los documentos. Comunicación es la explicación, la manera como lo digo, la imagen que me representa, la que los representa a ustedes, el tono que usamos, el material sobre el que están expresados los datos o la desaparición de los mismos, los silencios, los ruidos, los gritos, las películas, los videos, la música, la publicidad. Es más que información entonces. Vamos a hablar de una partecita sencilla y que todos tenemos siempre alrededor nuestro. La imagen. La imagen no es una cuestión exclusiva de la comunicación, ni es una cuestión exclusiva de los comunicadores sociales. Y no estoy hablando de la imagen sinónimo, como se usa ahora, sinónimo de reputación. Estoy hablando de imágenes, fotos, videos, películas. La imagen es un asunto vinculado con todo lo humano. Involucra una dinámica de orden político y ético. Se puede vincular con formas de entender la realidad. Cuando vemos dibujos animados, por ejemplo, recordemos dibujos animados clásicos, Ratón Mickey, Pato Donald, que se vieron por toda América del Sur. Esos dibujos animados acompañaron una propuesta de orden del mundo, una valoración de la moneda, un lugar para la mujer, un lugar y una forma de relación entre los niños y los adultos, una configuración del orden social alrededor del orden económico. Esta dinámica de orden político y ético se puede vincular con formas de entender la realidad. Entonces, dice Bolívar Echevarría
filósofo ecuatoriano que radicó y dio cátedra en México por muchos años, que hay una relación directa entre lo político y la imagen. El ser humano está siempre reproduciendo una identidad, una figura, una imagen de sí misma y de su mundo, de su apariencia corporal, de la apariencia de su mundo, de la identidad de la sociedad. Si se alterara la imagen que una sociedad tiene de sí misma, se produce inmediatamente una transformación política. Cuando nos sentimos ganadores, por ejemplo, si hay un campeonato de fútbol mundial y allí Perú alcanza un lugar importante, inmediatamente después los políticos hacen un movimiento de asociación con ese triunfo para bañarse de él. Y los votantes sentimos una cosa diferente, inclusive por los representantes políticos. Si se altera la imagen que una sociedad tiene en sí misma, se produce una transformación política. Así como puede haber esta que acabo de mencionar relacionada con el fútbol, tan trivial, tan cotidiana, tan presente, pueden haber otras en las que a veces no pensamos. Lo que quiero decir es, podemos construir una imagen de sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, menos racista. El mundo de la reproducción de imágenes es sumamente conflictivo. ¿Cómo percibimos nuestro propio cuerpo? Los medios de comunicación, por ejemplo, que también son parte de este gran concepto de la comunicación, alteran nuestra percepción cuando nos invitan a mirarnos a nosotros de acuerdo al canon occidental blanco, por ejemplo. Vemos nuestra ciudad llena de lugares de, yo les llamo reparación estética. Quitan los excesivos vellos de la cara, excesivos entre comillas, aclaran la piel, perfilan la nariz, modelan las cejas, todo hacia un modelo de belleza con unas características occidentales. Cuando la imagen realista entra en disonancia con la imagen producida por los medios, por las instituciones del Estado, viene una bronca. Nos molesta mucho, nos arrebata cuando alguien está en un lugar que no le corresponde, entre comillas. ¿Y cuándo es eso? Cada uno tiene que hacer su autoanálisis, los invito a hacerlo. ¿Por qué me arrebata y me molesta que este sujeto esté aquí? ¿Qué tiene? Además de no saber, entre comillas. ¿Qué produce? Inestabilidad, desacomodo. Y en la propia persona, al sentir esa rabia, esa furia, esa indisposición de los demás porque está ocupando un lugar que no le corresponde, comienza un proceso de autodesprecio. Y aparecen, por ejemplo, en la gente más joven, por ejemplo, en las mujeres jóvenes, ideas de subordinación a un canon de belleza, a un canon de normalidad, entre comillas, superior. Descalificación. Esto es violento, muy violento. ¿Cómo contestamos a esta violencia con que se imponen minuto a minuto arquetipos de belleza? Hay resistencia, a veces no visible frente a las imágenes que se le proponen a uno como propias. ¿En qué imagen una sociedad se reconoce a sí misma? Hay una discusión muy fuerte, por ejemplo, en los libros escolares, ¿no? Un reclamo muy fuerte de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, de los pueblos afroamericanos en este momento, un reclamo muy fuerte por ser representados en los libros de colegio. Porque cuando un niño de 5 años, cuando una niña de 10 años ve allí dibujos y fotografías de personas que no se parecen para nada, ni a ella, ni a su familia, ni a las personas con las que vive, entra en un vacío. No tiene dónde reconocerse. Se siente desligada, abandonada, desaparecida. Pensamos que las imágenes no son solo reproducciones de la realidad,
Pero, ¿quiénes construimos y alimentamos esa realidad? Les voy a proponer 2 ejemplos cortitos. Uno, trabajaba en un hospital, colaboraba en un hospital de la región sur, de una de las regiones del sur del país, para ver asuntos de comunicación. Cuando hablamos con las enfermeras, las técnicas de enfermería, las auxiliares, las estudiantes de enfermería, nos decían que ellas tenían unos cursos muy interesantes de comunicación. Y había uno que lo hemos encontrado repetido a lo largo de todo el país, un ejercicio, perdón, que consistía en hacer periódicos murales. Cuando fuimos a ver los periódicos murales, una de las cosas que encontramos fue que los niños que estaban en las fotografías y en las ilustraciones de esos periódicos murales no se parecían para nada, pero para nada, a los pacientes a los que ellos atendían. Surgen varias preguntas. ¿Estas personas preferirían atender a personas como las que están dibujando o con las que están ilustrando sus periódicos murales? ¿Estas personas no ven a las personas a las que atienden? ¿A los niños a los que atienden? ¿Qué hay ahí? ¿Qué esa grieta entre la representación en los periódicos murales y la realidad? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Quiénes construimos y alimentamos esta realidad del periódico mural y la confrontamos con la realidad de las salas de espera o de las atenciones? Otro ejemplo. Encontré, preparando este texto, uno viejo, del año 2012, que yo había escrito, que dice así: esta semana murieron en un accidente en la Sierra Sur del Perú 4 cocineros. Estábamos en pleno auge del boom gastronómico. 4 cocineros que estaban haciendo un recorrido en busca de especies de tubérculos y frutos nativos. Son especies que le dan el cariz original a las cartas de los restaurantes que reciben la gran ola de turismo gastronómico nacional e internacional. Esto es prepandemia. Los diarios reportaron la muerte de estos cocineros. El primer día hablaron de los 4. El segundo día, de 3 limeños y una yacuchana. El tercer día, había desaparecido de los textos la cocinera yacuchana, dueña de un restaurante. El post de Gastón Acurio decía: la gastronomía perdió 3 héroes. Los programas dominicales contaron las historias de los novios y la historia del guapo y trabajador y soñador cocinero. La producción periodística tiene una característica: necesita de fotos buenas para impactar. Las buenas fotos venían, en este caso, de la campaña Marca Perú, ¿la recuerdan? En la que habían participado 3 cocineros. Venían de material de alta definición hecho para promoción publicitaria. Podría decirse que no existían buenas imágenes de la cocinera yacuchana. Pero ¿y Gastón? ¿Cómo hizo héroes a 3 y desapareció a la mamacha yacuchana? Pensaba en cuán profundos son nuestros memes racistas y clasistas. En cuánto de eso se nos enseñó en la escuela al hacer la primera comunión obligatoria, en la selección de personal para los supermercados, en la forma en la que nuestras tías hablan de las empleaditas y en la que los vendedores de las tiendas y los mozos de los restaurantes atienden a las personas. Es un tejido tan delicado, tan lleno de detalles como de filigrana, con la que se teje un manto que desaparece a las personas. Hoy, 4 de junio, en el Día de la Cultura Afroperuana, mientras que en los canales de televisión se rescata esa conmemoración, Día de la Cultura Afroperuana, con videos de zamacuecas, tonderos, picarones, anticuchos y mates en partidos de vóley, tengo la posibilidad de recordar en esta importantísima mesa dedicada a la salud, a la investigación en la salud, que el Día de la Cultura Afroperuana, 4 de junio, se creó para conmemorar y reconocer a ciudadanos y ciudadanas que viven en situación de desigualdad,
y que lo que buscamos es la erradicación de estereotipos en nuestra sociedad. Y ojalá la erradicación de estereotipos en la formación del personal de salud, en las políticas de salud y en la información técnica y tecnológica sobre salud. Y agregaría además en el financiamiento de la investigación en salud de las poblaciones. Buscamos que las personas dejen de sorprenderse cuando ven a una persona negra trabajando en medicina, destacando en ciencias o llamándoles la atención porque en su práctica profesional dicen que la diabetes y la hipertensión es inherente a la raza negra y que los negros han sido arrasados por el COVID porque no saben o no quieren seguir las normas sanitarias. La diabetes y la hipertensión son enfermedades que vienen de la pobreza, que tienen directa relación con la pobreza, que a su vez impide el acceso a la educación y a la salud. Y en el grupo de los más pobres está el pueblo negro. No voy a presentar tampoco en esta mesa evidencias. Hay un cuadernillo fantástico hecho por el INEI después del censo del 2017 que demuestra que el pueblo negro es el pueblo pobre de todos los pobres. Y eso no significa que seamos carentes. Nos niegan el acceso a los beneficios que todos tienen. Y para los que están pensando, porque lo deben estar pensando, a pesar de la mediación de la computadora, no soy una resentida, no estoy rompiendo la unidad peruana. Estoy levantando un llamado civilizado por la justicia y la equidad en la salud. Un llamado que viene resonando desde hace 500 años, cuando secuestraron y esclavizaron a una sociedad que vivía en un territorio minero, agricultor, con lenguas propias, con religiones propias y con arte. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Colonna, por sus palabras. Me gustó mucho lo que menciona sobre que la comunicación no es lo mismo que información. Y es que hay muchísimo por trabajar en el campo de salud. Debemos mejorar las habilidades de consejería para que el mensaje que orientemos alcance ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las comunidades vulnerables afrodescendientes.